con más información en la pantalla de Canal E y ya está con nosotros Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, para hablar de cómo funciona el financiamiento universitario en Estados Unidos, en el marco de lo que también pasó ayer acá en nuestro país por el reclamo del presupuesto universitario. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Un placer. Bien, un placer. Bueno, comentaros un poco cómo funciona este financiamiento en el exterior, el financiamiento de las Bueno, universidades. sí, es muy interesante ver qué pasa en algunos otros países para ver, digamos, La otra cara, contrastarlo ¿no? claro, y contrastarlo respecto de cómo funciona en la Argentina. Y yo me referí un poco al caso de los Estados Unidos, que es un sistema muy interesante, donde hay universidades privadas, por un lado, y también hay universidades estaduales, de los estados, ¿no? Que serían nuestras provincias. Un comentario al margen, acá, por ejemplo, las universidades del interior son universidades nacionales, son del interior de la provincia, pero financiadas por el Estado nacional. Claro, Eh, en el caso de los Estados Unidos, todas las universidades son pagas, ¿sí? Todas, las privadas y las públicas. Las públicas, digamos que son de los estados, repito, son bastante más baratas. Eh, para tener una idea de cuánto cuesta por año, una universidad de un estado cuesta alrededor de $5.000, lo cual es muy accesible para el presupuesto americano, y una de las más caras tiende a estar en cerca de $80.000 anuales, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, no es que los chicos se inscriben donde quieren, los chicos se postulan, aplican, ¿sí? En varias universidades, y las universidades tienen X cupos. Por ejemplo, hay 20 lugares, pero hay 1.000 postulantes. Entonces eligen a los 20 que les parecen más adecuados, ¿no? Entonces, se da, pues, si el chico no entra a la universidad número uno que eligió, puede ir a otra, y siempre va a haber lugar. Y hay rankings de universidades, y hay competencia, y hay, como decíamos, universidades de todos los perfiles, para quien pueda pagar un alto precio, bajo precio, e incluso los que no puedan acceder pueden, en el caso de ser sobresalientes, postularse a becas, y en caso de no ser sobresalientes pueden recurrir a créditos. No hay créditos de hasta 30 años, por ejemplo, para acceder a la universidad. Esto para mostrar la contracara, que no todo lo que es gratis en Argentina es gratis en el mundo, ¿no? ujú, Casi la educación universitaria en la mayor parte de los países del mundo es paga. No tengo que claro. tomar como dado que existe algo gratis, porque lo que es gratis en realidad lo paga otra parte de la sociedad. Y a veces los sectores bajos financian a las clases medias en países como la Argentina. Ujú. Y Martín, ¿por qué crees que se cuestiona, o sea, podría funcionar en Argentina? Bueno, creo que es interesante, en primer lugar, ver que hay otras formas de organización, otras formas Sí, porque va a de llevar mucho financiar debate, digo, la ¿no? universidad. Por todo lo que pasa, va a llevar mucho debate también para... Sí, por supuesto, y es un poco la idea, ¿no? Demostramos un mundo global y vemos cómo se organiza el planeta. En casi ningún lugar del planeta la universidad es gratuita e irrestricta, Claro. ¿sí? Yo creo que la palabra gratis debería borrarse del diccionario, porque lo que es gratis para uno lo paga en realidad otro, ¿no? Así que esto es importante desmitificar el concepto de gratuito, no hay nada gratis, ¿no? Y si vemos los datos en Argentina, hay más o menos 2.700.000 estudiantes universitarios, de los cuales 80% van a las universidades públicas, 20 a las privadas, Ujú. y hay alrededor de 133 universidades e institutos universitarios, de los cuales la mitad son públicos y la mitad son privados, ¿no? Es un poquito el perfil de lo que tenemos en Argentina. Pero para ver un caso de éxito del sistema de financiación a la demanda, o sea que el estudiante, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, bueno, a partir de ahora el estudiante universitario elegir dónde estudiar? Le damos la plata al estudiante universitario, al candidato, y que elija, estudie una privada, una pública, donde sea. Y generamos una regla de juego competitiva, ¿no? Entonces sería muy interesante, porque este subsidio a la demanda y no a la oferta generaría una dinámica positiva,
de mejora continua, donde las universidades van a tener que seducir al chico, al estudiante, a la familia para que elija dónde estudiar. Y aparte solucionaríamos el tema del financiamiento, no es que quitamos con esta idea, hacemos que los chicos se queden sin estudiar. Les damos la posibilidad de elegir dónde, ¿no? Por un tiempo determinado, por ejemplo, por 4 o 5 años lo que dure la carrera, y ponemos a competir a las universidades. Y Martín, ¿cuál es lo que tienen que pagar los alumnos ya, hablando de Estados Unidos, por mes, mensualmente? Bueno, es que el sistema Para es entender un distinto, poco, ¿no? ¿cómo se paga? ¿Cómo pagan la educación? Claro, allá se paga anualmente, ¿no? Anualmente. Vos pagás, se presupuesta anualmente, O sea, y sería aparte como vos ves los rankings, una matrícula anual. sí, un pago único anual, digamos, Claro. ¿no? Entonces, y también muchas familias, por ejemplo, empiezan, cuando tienen un bebé, un nene, empiezan a generar un fondo de inversión para la educación, ¿no? Por ejemplo, y a lo largo de 17, 18 años esa plata crece con los ahorros y los rendimientos. Bueno, y después se evalúan justamente con el hijo, digamos, el chico ve dónde lo admite, que quiere estudiar, Claro. y en caso de que no contar con estos fondos, como decíamos, puede recurrir a becas, ¿sí? Y, perdón, a un financiamiento, y en algunos casos hay becas para los chicos, pero para los casos de los sobresalientes, ¿no? Pero acá decimos que se presupuesta y si uno mira la comparación, por ejemplo, supongo que buscamos ingeniería industrial, Claro. busco el listado de universidades y veo cuál es el tuition, el presupuesto, lo que hay que pagar por año en la universidad, y veo a la vez qué orden ocupa en el ranking de calidad, ¿no? Que hay distintos rankings que se toman en cada área, no es que hay una universidad que es la mejor en todo. Por ejemplo, en ingeniería está la universidad, en economía está la universidad, en medicina está la universidad, y hay un proceso dinámico de competencia, de mejora continua, que es muy interesante, ¿no? Ujú. Sí, ¿y cómo es el proceso? ¿El Estado, en ese sentido, qué papel juega? Bueno, lo interesante Y lo recaudado de las también, ¿no? economías, ¿Dónde va? Lo recaudado también por los bueno, estudiantes, por el pago de esta matrícula anual. eh, bueno, lo interesante de lo que sucede en Estados Unidos es que la intervención del Estado es casi cero. Sí, ¿Sí? Entonces, es un vínculo entre el estudiante y la universidad, ¿sí? Y después hay bancos que ofrecen, por ejemplo, para los alumnos que no pueden pagar, becas, ¿no? A 30 años, que ahí tal vez en algunos casos influye un poco el Estado subsidiando algunas tasas, ¿no? Pensemos que en los países desarrollados las tasas de interés son mínimas, claro. ¿sí? Anualmente, y se subsidia sobre eso y lo podés pagar a 30 años, ¿no? Entonces, primero te tenía que elegir la universidad, ¿sí? Y después vemos si lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Sería Si casi un crédito hipotecario, no, como un crédito hipotecario en Argentina. Bueno, que ahora no hay, claro, pero exactamente. ahora no abundan. Totalmente. Es algo así, ¿no? Invertimos en educación y también en muchos casos la educación es, por ejemplo, la carrera se hace, los chicos se concentran 4 o 5 años para hacerlo, por ejemplo, la licenciatura que allá se llama bachillerato, y se dedican exclusivamente a estudiar, ¿no? Para terminarlo más rápido. Claro. Acá en Argentina también la situación socioeconómica es distinta y a veces hay que estudiar y trabajar, Sí, tal con lo cual. cual se alarga el periodo educativo, ¿no? También. Así que, pero creo que es interesante ver cómo funciona en los Estados Unidos para ver que hay sistemas alternativos, y creo que en Argentina la plata está para darle el poder a los chicos, a los estudiantes, para que ellos elijan dónde estudiar, ¿no? Bueno, Martín, muchas gracias por este contacto. Al contrario, un placer enorme. Ahí estábamos hablando con Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atras para una sociedad libre. Nosotros continuamos con más información en la pantalla de Canal E.